Papá, por favor, quiero que me cuentes una historia muy interesante. ¿Puedes hacer eso? Una historia interesante. Mmm, déjame ver. Oh, tengo la historia perfecta para ti, hijo. Excelente. ¿De qué se trata esta historia? ¿Dragones? ¿Fantasmas? ¿Brujas? Oh, es una historia de la vida real. Así que presta atención porque estoy seguro de que esta historia te encantará. Bueno, sabes que tu padre era pobre cuando tuvo un hijo. Quiero decir, no es que ahora seamos millonarios, pero al menos tenemos lo necesario para vivir bien. De todos modos, mis hermanos y yo solíamos salir con algunos amigos todos los días. Teníamos algunos amigos del colegio, de nuestro antiguo barrio y también de la iglesia. Sí, solíamos ir a la iglesia, por extraño que parezca. Bueno, yo tenía un amigo en ese entonces. Su nombre era Jimmy. No éramos amigos cercanos, ¿sabes? Pero solíamos pasar el rato. Íbamos a los juegos y jugábamos mucho. También hablamos sentados en la acera de la calle. Pero el problema era que era un poco raro. Tenía mal genio. A veces estaba enojado y otras veces estaba feliz. Intimidó a muchos de mis compañeros en la escuela. Solía darle puñetazos en la cara. Tuvo muchos problemas en la escuela, pero también en su casa. Sus padres estaban divorciados y a él no le gustó. Claro, solían pelear frente a él todo el tiempo. Fue terrible. Tuvo una vida dura. Mis padres también se divorciaron cuando yo era niño, pero yo no me comporté de esa manera. Supongo que los niños pueden manejarlo de manera diferente. Jimmy era muy agresivo. No recuerdo cómo podíamos ser amigos. Bueno, un día estábamos sentados en la acera de una calle no muy lejos de mi casa. Estábamos hablando de diferentes cosas, como deportes, escuela, algunas chicas, nuestras vidas y muchas cosas más. Me dijo que sus padres se habían peleado ese día y que estaba enojado por eso. Quería hacer algo, pero no sabía qué exactamente. Le dije que fuera a la sala de juegos. Tal vez se sentiría mejor. Pero no le gustó la idea. Dijo que estaba cansado de ir a los juegos y que quería hacer algo diferente. Algo más peligroso. Bueno, no sabíamos qué hacer, así que empezamos a caminar. Estábamos caminando por una calle cerca de mi escuela primaria. No pasaban muchos autos porque esa calle era casi nueva. Solamente la gente caminaba por allí para ir a sus trabajos o los niños para ir a la escuela. Era domingo, así que esa calle estaba vacía. Vi a un niño a lo lejos. Él andaba en bicicleta y le dije a Jimmy que siempre quise tener una bicicleta, pero lamentablemente mi familia no tenía suficiente dinero para comprarme uno. Él escuchó y me dijo, si quieres una bicicleta, ¿por qué no conseguimos una? Por supuesto, solo me reí. Creí que bromeaba. No íbamos a robar esa bicicleta. Nunca había hecho algo así. Dijo que lo había hecho muchas veces, pero con diferentes productos. Me dijo que cuando iba al mercado
le robaba unos dulces a una señora que vendía ese tipo de cosas. Seguí pensando que estaba bromeando. Pero no, no estaba bromeando. Tenía muchas ganas de robarle la bicicleta a ese niño. Todavía recuerdo sus palabras. Voy a empujar al niño para que se caiga de la bicicleta y tú te vas a llevar la bicicleta y a correr, ¿ok? No sabía qué decir. No podía creer que me estuviera diciendo eso, así que pensé que todavía estaba bromeando. Luego se acercó al niño y lo empujó, tal como había dicho que haría. El niño empezó a llorar tan fuerte que gritó, «¡Papá, ayuda!». Vimos a un hombre corriendo hacia nosotros. No nos habíamos dado cuenta de que ese niño estaba jugando con su padre en esa calle, así que se apresuró a ayudar a su hijo. Empezamos a huir tan rápido que llegamos a mi casa en solo unos segundos. Yo estaba tranquilo. No dije nada. Luego me dijo que tenía que ir a su casa porque su mamá estaba por llegar y se enojaría. Ni siquiera hablamos de lo que había pasado esa tarde. Esa noche no pude dormir bien. Estaba pensando en todas esas cosas. Me sentí fatal por el niño con su bicicleta. No sabía qué hacer. Estaba muy pensativo. Al día siguiente me desperté y desayuné con mis hermanos y mi hermana. Después de eso, me limité a ver la televisión. Pudimos hacer eso porque habíamos terminado la escuela. Estaba a punto de cumplir 16 años. Todavía no sabía qué hacer con mi vida. Me gradué de la escuela secundaria y no teníamos suficiente dinero para pagar la universidad. Así que lo único que podía hacer era conseguir un trabajo para ahorrar algo de dinero para estudiar luego. Entonces, mis hermanos y yo solíamos pasar el día viendo televisión juntos. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Jimmy llamó a mi puerta y me dijo que quería ir a la sala de juegos. Estaba aburrido y muy enojado al mismo tiempo. Solo podía pensar en lo que había pasado el día anterior. No quería ir porque ya no me sentía cómodo con él. Entonces, le dije que tenía algunas cosas que hacer y que esta vez no podía ir con él. Él insistió, por supuesto. Me mostró algo de dinero. Tenía como $10. En aquel entonces era mucho dinero para nosotros. Dijo que me invitaría a comer algo delicioso. Entonces estuve de acuerdo. Quizás todo fue un error y lo hizo porque estaba enojado o muy estresado. Por supuesto, eso no volvería a suceder, así que fui a la sala de juegos con él y nos divertimos. Cuando salimos de la sala de juegos, nos dirigimos a la misma calle por la que habíamos ido el día anterior, donde había ocurrido ese terrible incidente. Me sentí mucho mejor porque estaba callado. No dijo una palabra. Entonces, otro chico se nos acercó. Jimmy lo saludó y me lo presentó. Era uno de sus amigos. Me dijo. Se sentó y se quedaron en silencio. Solo pregunté, ¿estamos esperando a alguien aquí? No dijo nada. Estaba preocupado. No sabía lo que estaba pasando. Me sentí confundido. Entonces, el amigo de Jimmy se levantó y paró un taxi. No sabía que íbamos a otro lugar, yo dije.
Y luego me dijo, él va a detener el auto. Voy a golpear al conductor y lo voy a bajar de su auto para que usted pueda subirse al auto para conducirlo. Luego nos vamos. Me quedé impactado. No fue una broma. Lo estaban haciendo, justo delante de mis ojos. Me quedé helado. No pude hacer nada. Todo sucedió en apenas unos segundos. Yo solo estaba allí, de pie, mirándolos, haciendo nada. Entonces nunca robamos ese auto. El taxi se fue y Jimmy estaba muy enojado. Me dijo que era una gallina y muchas cosas más. No respondí. Me quedé callado. Llegué a casa y fui a mi dormitorio. No dije ninguna palabra. Había empezado a trabajar desde pequeño y tenía algo de dinero ahorrado. Tenía como $50. Entonces, al día siguiente, tomé ese dinero y fui al instituto de inglés más cercano. Pagué $50 para empezar a estudiar el nivel básico y bueno, aquí estoy. Soy profesor de inglés. Amo mi trabajo y estoy feliz de haber tomado esta decisión. ¡Wow! Esa es una historia sorprendente. ¿Eso realmente sucedió o simplemente lo inventaste? No, eso realmente sucedió. A veces tomamos decisiones que pueden cambiar nuestras vidas. Si hubiera robado ese auto ese día, quizás ahora mismo había tenido una vida diferente. Podemos elegir, hijo. Sí, papá. Ahora lo sé. ¿Me vas a contar otra historia? Por favor. Sí, pero tendría que ser en un próximo video, porque no tenemos mucho tiempo. Pero todo depende de nuestros suscriptores. Nos avisarán si les gusta este video. Cuídense. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.